bienvenidos a La Script, el programa de cine y series que entra en la oscuridad, en las entretelas de la humanidad. Por eso el arte da tanto miedo a los idiotas, porque que no se puede prohibir el arte, que el arte no es un soldado, que no puedes decirle a Goya que no haga las pinturas negras, que no puedes hacer eso, porque el arte es totalmente libre y representa, y como dice Almodóvar, el arte es más complejo que la realidad misma. Bueno, esta especie de homilía os la traigo hoy porque quiero recomendaros, pero de verdad, o sea, es una recomendación sólida, Las noches de Tefía. Es una serie de A3 Player, que ya sé que no tenéis muchas plataformas. Bueno, pues hacéis un grupo para verla, porque realmente es una de las series, bueno, posiblemente hasta este momento, una de las mejores series españolas del 23, es del dramaturgo Miguel del Arco, es desde luego su mejor obra de ficción, hizo Las Furias, cosas que no estaban así demasiado allá, pero esta serie es brutal, artísticamente y también políticamente. ¿De qué va? Bueno, pues es la revisitación a Tefía, que fue un campo de concentración, un campo de trabajo, un gulag del franquismo entre los años 1954 y 1966, que se dice pronto. ¿Qué pasaba en Tefía? Pues allí era un campo de reeducación, o sea, de trabajos forzados y de torturas para hombres homosexuales y algunos presos políticos, pero sobre todo estaba destinado a los hombres homosexuales. Es una historia que funciona estupendamente porque tiene 3 líneas temporales. En blanco y negro lo que pasaba en Tefía con pues actores estupendos, fundamentalmente 2 que han salido del furgón de Sorogoyen, que son Patrick Criado y Raúl Prieto. Atención, porque van a ser premio al final de la temporada seguro. Entonces decíamos que tiene la línea temporal de lo que pasaba en Tefía, en blanco y negro, en ese campo de concentración, un cabaret imaginario que construían, que se imaginaban estos hombres con todas sus lentejuelas y toda la mariconería desatada, y también un pie en la realidad en la actualidad, protagonizado por Jorge Perugorría, que habla de los gays de los ancianos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los hombres gays de 80, de 70, de 90 años? Posiblemente sean más de 80 y de 90. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con ellos en la transición? ¿Se volvieron a meter en el armario? Bueno, ¿qué pasa con los que tuvieron hijos? ¿Qué pasa? Se han encontrado con unos hijos homófobos, se han encontrado con una gran mentira. ¿Qué pasa con las mujeres? Que también ahí del Arco tiene la sutileza de decir cómo eran estos hombres gays cuando trataban a mujeres. ¿Eran tan machistas como los franquistas? ¿Qué pasó cuando se casaron con mujeres y evidentemente estaban mintiendo? Bueno, es una serie compleja y realmente artísticamente brutal que tenéis que ver. Está ya acabando y os lo pongo como deberes para el verano. En el programa de hoy, en esta script de hoy, vamos a tener de invitados a Mabel Lozano, la actriz y en los últimos años directora de documentales y series sobre la trata, sobre la esclavitud sexual de mujeres y niñas, y también nos vamos a recibir a Fernando Cayo, que es algo así como el actor, el coronel Tamayo, el actor que mejor se cabrea en el audiovisual español, así que empezamos así. Y como os decía, hoy recibimos a Fernando Cayo. ¿Qué tal, Fernando? Pues encantado de estar aquí contigo. Bueno, Fernando es director, actor, músico, productor, un hiperactivo de libro. Persona humana, ciudadano. Un divo con esta americana con Violeta tan bonita. Violeta, sí. Bueno, sí, soy una persona bastante activa, entusiasta de la vida y me dedico a muchas cosas. Sí, o sea, me encanta la creatividad con lo que conlleva, pues conlleva producir, dirigir, escribir en ocasiones, actuar y sí, la verdad es que soy bastante activo. Y claro, yo que soy muy de radio, siempre me ha parecido que tienes una voz brutal, pero ahora, escuchándote aquí, o sea, ¿tú has ido mucho al foniatra o has venido de fábrica con ese paladar que proyectas? No, son años de teatro, básicamente. Esto es como un músculo que vas ejercitando a lo largo de tu carrera y, bueno, pues en este momento tengo esta voz, pero gracias a profesoras de canto, gracias ¿Has hecho canto?
Claro, sí, sí. De hecho, en la función que estoy haciendo ahora, en Perlin Plin, canto y toco el piano. Y sí, estoy en proceso, siempre estoy en proceso de aprender a cantar. Bueno, vamos por partes. Háblanos de una obra que estrenas esta noche. Pues es Amor de Perlin No, Plin. esta noche no, el martes, pero se emite la script el jueves, o sea que ya Eso estará es. estrenada. Amor de Perlin Plin y Belisa en su jardín, que De es una Lorca. obra de Lorca muy curiosa, una historia de amor insólita entre un hombre mayor y una chica joven, que es una cosa que está ahora como muy de debate en redes, pero que Lorca, que es un visionario y un tipo tremendamente moderno, pues hizo una historia de amor entre un encuentro de un alma y un cuerpo, una historia preciosa, muy bonita. La verdad es que Lorca, qué modernidad, que es que todo lo suyo vuelve, nunca se aleja de la actualidad, del pulso. Sí, yo es que creo que cuando alguien conecta con el mundo de la poesía, con el mundo de lo inmaterial, porque esta obra también se desarrolla en un mundo de duendes y de hadas, pues conecta con algo que no tiene tiempo y que es más moderno que todo y al mismo tiempo es eterno, ¿no? Eso Oye, es lo que hace Lorca. ¿y tú te imaginas, te imaginas cómo era Lorca? ¿Te imaginas una... bueno, a mí siempre lo de la huerta de San Vicente, o sea, siempre, o la residencia de estudiantes, estos Ujú. lugares así en los que piensas, era una gente que evidentemente eran burgueses y tenían la pasta como Sí. para poder crear, pero digo, pero eran como mundos suspendidos. ¿Cómo te imaginas tú a Lorca? Bueno, es un conjunto de cosas. O sea, si te das cuenta, Lorca era un tipo que estaba muy apegado al pueblo, aunque fuera pues Un señorito, ¿no? de la burguesía, pero estaba muy apegado a la cultura popular, estaba muy apegado al teatro de pueblo, a las marionetas, a cosas auténticas, muy de la tierra. Al mismo tiempo era un tipo muy sensible, que era pues un homosexual en una época en la que aquello pues estaba muy mal visto. Entonces eso también le daba una sensibilidad y una perspectiva del mundo distinta. Y es un tipo que viajó, que estuvo en Estados Unidos cuando nadie viajaba. Y no sé, yo creo que me he encontrado con algunos Lorcas en el mundo del teatro. Creo que es una mente muy abierta y muy poliédrica que tiene mucho que ver con lo teatral. Claro, porque cuando un autor tan grande ya ha pasado a la historia, a mí me encanta ir en metro y yo veo a gente y me imagino, pues digo, ese señor podría ser consejero delegado. Claro, o sea, las apariencias, antes estábamos hablando de lo guapísimo que es Pedro Sánchez, ¿no? Que es como, como si fuera una especie de Madelman. Sí. O sea, unas apariencias tal, y a veces piensas, ¿cómo son los poetas? ¿No? Entonces, eso me- Sí, hombre, los hay de todo tipo y color. Yo la verdad es que cuando te sumerges en personajes y estás un poco en el mundo de la observación también, aprendes a ver que hay gente maravillosa que a veces no es nada agraciada y aprendes también a ver gente que son criminales que son hermosísimos y al revés, ¿no? O sea, hay gente de todo tipo y yo creo que lo que hay que ver es lo que hay detrás, ¿no? El aprender a analizar personajes te ayuda a ver lo que hay más allá de la persona. te pregunté, hacemos una intro y te presentaba como el actor que mejor se enfada del audiovisual español. Bueno, espero No, no, eso lo que haces sea más fenomenal. cosas. Pero además, porque tú fíjate el exitazo que has tenido con el Coronel Tamayo, que yo veo que la gente joven te adora. Y yo digo, hombre, por otro día estuve con Iciar Boyain y me dijo, claro, mi jefe de Matajaris. O sea, tú Sí, 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 tienes efectivamente. una historia tremenda. ¿Por qué ha conectado tanto el Coronel Tamayo de la Bueno, Casa de yo Papel? creo que son, mira, por una parte hay una historia que viene de muy atrás, que es toda la labor de escritura que ha hecho Alex Pina a lo largo de muchos años. Es el creador de muchas series emblemáticas de la historia del audiovisual español y ha creado un equipo alrededor. Javier Gómez Santander, Esther Martínez Lobato y un montón de gente a su alrededor, de creadores, directores, guionistas, que han sabido crear personajes muy potentes. Entonces el Coronel Tamayo es el fruto de ese personaje que ha sido creado con otras historias anteriores, ¿no? Tiene que ver un poco con el costumbrismo de Los hombres de Paco, pero también Sí. tiene que ver con visiones de Tarantino o de Scorsese,
Pero sobre todo hay una combinación entre el agobio que vive el personaje y el sentido del humor, ¿no? Porque vive situaciones bastante divertidas. Entonces, esa combinación hace que el Coronel Tamayo pues, le haya gustado a la gente bastante. Sí, porque además, viendo al Coronel Tamayo, tiene como, no tiene un solo tono, susurra mucho, dice tacos muy bien, hace unas pausas. Es que me estoy acordando, Zaera decía que su madre hacía unas pausas. Zaera ha hecho un monólogo que se llama Chungo. Sí. Entonces decía que su madre hacía unas pausas impresionantes, súper teatrales. Y yo lo veo que Tamayo también. ¿Tú eres el administrador de las pausas o vienen de guión? Bueno, hay algunas que son creación. Yo me considero un actor bastante creador. De hecho, bueno, pues escribo e interpreto mis creaciones, diseño luces. Me encanta todo el mundo de la creación, la música. Y entonces, a la hora de interpretar, me considero también un creador en el audiovisual. Yo aporto cosas. Y sobre todo lo que hago es intentar engrandecer lo que hacen los guionistas. Y ahí, bueno, pues sí, las pausas son un ingrediente más. Pero eso es una labor de colaboración con los directores, sobre todo cuando estás ahí mano a mano. Oye, en este momento tal, no sé qué. Vas creando, pero sobre todo las pausas las generas cuando haces algo de interés. Cuando tú de repente hay un momento en el que giras tu mirada y se crea algo, si tienes un buen director y un buen montador, dice, mira, aquí para, haz esto. Pero eso es cosa sobre todo suya, ¿no? Claro, o sea, todo el engranaje este que hay detrás de vuestro trabajo, a los mortales nos fascina. O sea, nos fascina cómo podemos haber caído en todas vuestras trampas. En todas. Y yo creo que contigo es especialmente, eres un actor que nos lleva al huerto continuamente. Bueno, me gusta que me digas eso. Hombre, yo lo que intento es vivir profundamente lo que hago, ¿sabes? Sea el personaje que toque. Entonces, yo creo que eso es lo que arrastra a la gente. Cuando tú ves a alguien que está viviendo intensamente algo, eso te absorbe, te atrapa. Entonces, en ese sentido me siento responsable. ¿Y tú copias mucho de la vida real? Muchísimo, sí, sí, sí. O sea, yo soy un gran observador del mundo, de las personas que veo por la calle, me inspiro en muchas películas que me gustan, soy un gran cinéfilo y creo que hay que inspirarse en la naturaleza también, en los animales, muchísimo, yo qué sé, en mi familia, en mis hermanos. Callejo decía que se inspiraba en su gato. Y yo decía, esto ya me parece que el taramiento de los actores... No, hombre, es que cada uno hay cosas que le tocan. Lo importante es que escojas para inspirarte algo que te toque. Si es tu gato el que te toca, pues genial. O tu perro, o hay gente que se inspira por obras plásticas, pintores o por música. A mí, por ejemplo, la música me toca mucho. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo ahí listas de reproducción musicales para cada proyecto, para cada personaje. Eso me toca muchísimo. Me lleva a un nivel de emoción instantáneo. Claro, porque es totalmente irracional. La música sí que claro, es absolutamente... Es abstracta y metafísica. Es algo que te toca y no sabes por qué, ¿no? Sí. Bueno, estás presentando también en ese mundo de carromato feliz que tienes, porque tú eres muy carromatero. Es que es verdad. Te pones una... Estábamos Javi y yo, el guionista, mirando, digo, madre mía, pero que ir y venir, ir y venir. Y estás presentando también La Fortaleza, una película de Chiqui Caravante, que es como una especie de puñales por la espalda, súper bestia. Cañí, ¿no? Sí. Y dices, bueno, ¿y qué hay en esta película que te hace a ti decir, quiero entrar en esa familia de 5 hermanos que están como cabras todos? Pues mira, lo primero fue Chiqui, que me parece que... No sé, cuando ves mucho audiovisual, muchas series, muchas películas, lo que quieres siempre es algo original, distinto, personal. Y eso Chiqui Caravante lo tiene. Es uno de los grandes creadores de este país. Las otras películas que ha hecho son una rara avis dentro de la creación. Entonces, cuando me llega este guión y veo que lo dirige Chiqui, pues digo,
voy aquí de cabeza. Luego, los personajes están muy bien escritos. Hay una mezcla que ya se veía en el guión entre Berlanga, Buñuel, porque tiene una cosa ahí un poquito absurda, un poco Sí, además tenebrosa. tú eres gemelo o mellizo de Goya Toledo, que digo yo, es un match que no hubiera pensado en toda mi Sí. vida, pero os pegáis como hermanos impresionante. Sí, sí, además que hemos trabajado juntos más veces y es muy, muy divertido porque tenemos ahí como pique, en broma, pero sí, nos metemos ahí a fondo. Entonces hay una mezcla ahí entre Buñuel, Berlanga, Tarantino, Es verdad que es muy... Kusturica. Tiene algo de esa suciedad popular, vitalista de Kusturica que a mí me gusta y creo que ha quedado una peli muy, muy divertida y muy ácida. Y eso está muy bien, ¿no? Esa Sí, visión de la familia tan cañera me gusta. porque decía Chiqui Caravante en alguna entrevista que le interesa mucho cuando mueren los padres, los hermanos, cómo se pegan para repartirse lo material, pero también lo inmaterial, que es como el lugar de poder. Eso cuando lo he leído Sí. digo, ostras, es verdad. Bueno, es que la muerte de los padres es un punto. Yo, de hecho, hice un monólogo hace unos años de Javier Gomá, Inconsolable, que habla de los 40 días posteriores a la muerte del padre, qué es lo que ocurre, ¿no? Y todo ese proceso es alucinante y es común a hombres y mujeres en todo el mundo. Ese momento en el que tu mitología familiar se viene abajo. ¿Qué haces, no? Hay una especie de desolación que tienes que superar, hay recuerdos que te vienen, hay esas ganas de llamar por teléfono a tu madre para preguntarla por una receta que hacía, pero ya no está. Ese tipo de cosas, ¿no? Y poco a poco van quedando y, y es algo muy, muy interesante, muy bonito. En el caso de La Fortaleza, es que los hermanos son una pandilla de incapaces bastante divertida, pero hay otras maneras de llevarlo, la verdad. Sí, sí, es verdad que están llevado al extremo esa Totalmente. incapacidad, pero sí que a veces reconoces esas relaciones que se están fosilizadas, ¿no? Cuando eres, bueno, soy muy mayor para sentirme hermana de... ¿Y tú cómo es tu familia? ¿Cómo es Pues con tus mira, somos hermanos? completamente distintos, pero precisamente cuando mis padres fallecieron ya hace muchos años, eso lo que hizo fue unirnos. Nosotros hemos seguido juntos con nuestras peleas y nuestras movidas y ahora mi hermana se pelea con la otra y, oye, ¿por qué te has enfadado? Oye, ¿qué pasa? Mira, ¿qué tal? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te fuiste? No sé, pero nos llevamos bastante bien y yo siempre que puedo y normalmente por trabajo voy a Valladolid, suele coincidir un par de veces al año a hacer teatro y me reúno con mis hermanos o cuando voy a Vitoria ¿Y con mi cuántos otro hermanos? O sea, hermano. sois una familia grande. Sí, somos 4 hermanos. El mayor falleció hace Uy, ya madre bastantes mía. años en un accidente, pero sí, seguimos unidos y somos totalmente distintos. Somos universos O distintos, sea, pero no, nos no queremos se mucho. dedican no se han dedicado a la interpretación y al arte. No, mi hermano es publicista, mi hermana se dedica a las redes sociales, mi otra hermana ha sido terapeuta natural, en fin, no tiene nada que ver. Ahí te he pillado. O sea, lo de tus redes que son alucinantes, porque yo he mirado y digo, pero bueno, vamos a ver, tienes casi 500.000 seguidores en Instagram. Sí, pero eso es La Casa de Papel. Ah, Eso, La Casa de Papel nos pegó un subidón a todos a nivel de redes sociales. Se creó como una especie de hermandad insólita y fue sobre todo durante la pandemia, durante la cuarentena. No sé si estrenamos la tercera o la cuarta temporada. Y yo hice una cantidad de intervenciones en redes, o sea, me pedían directos de Instagram con periódicos de la India o no. de Corea o Alemania, Noruega. Y yo estaba ahí en mi casa que tenía el salón que parecía un plató de televisión. O sea, con Porque los claro, tenía anillos ahí, esos de luz. sí, tenía ahí pues los focos preparados y tal, pues para hacer mis directos. Pero fue bonito, ¿sabes? En el sentido de que no fue solo hacer promoción de un producto audiovisual, sino que había algo necesario y social en esa serie. De hecho, los monos rojos se utilizaron en muchas revueltas reivindicativas en todo el mundo, en Brasil, en Turquía. Entonces había algo de movimiento social y de comunidad que se unía para promocionar, en este caso, una serie de televisión, pero que iba más allá. Y eso fue muy bonito, la verdad. Qué sorpresa, ¿no? O sea, porque la vida de los actores y los intérpretes, de los artistas, tenéis estas subidas, o sea, parece que además tampoco, no es una vida lineal. Entonces, ¿cómo llevas tú estas subidas al Everest y luego me imagino que llanuras? Bueno, mira, yo siempre he hecho teatro.
desde el principio. Entonces, eso te da una sensación de solidez y de estabilidad bastante grande, porque yo luego he hecho cine, he hecho televisión, pero siempre estoy haciendo teatro, tengo mi propia compañía con la que produzco cosas, trabajo para otra gente, pero el trabajo teatral tiene algo de artesanal, algo de directo, de concreto, de muy que te pone los pies a tierra. Entonces, bueno, pues desde el principio hice una serie muy popular que se llamó Manos a la Obra, una Hombre, comedia claro. así, un poquito de salgorda y una cosa Costumbrismo que total, sí, además yo he como de leído TVO, libros en ¿no? los que decían que los guionistas españoles maltratan a la clase obrera y Sí. ponían un poquito Sí, sí, bueno, como que eran aquello fue tontos. una serie muy popular, nos veían como 6 millones de espectadores todas las semanas y aquello fue, digamos, el primer éxito de popularidad que tuve. Entonces luego ya viví otra etapa más tranquila, hice otras cosas, luego llegó el orfanato de Bayona y fue otra subida y bueno, pues vas teniendo esa sensación digamos, línea ondulante con subidas y bajadas y te acostumbras a ello y lo ves. Pero al final, cuando vives esto como una vocación, te da igual. O sea, quiero decir que hay cosas que no me han proporcionado mucha popularidad, pero que he amado profundamente. Entonces eso me da igual. O sea, tú ya, claro, tienes una visión. Es que yo sí que recuerdo que alguna vez Fernando Tejero decía que no podía, que llegó un momento que no podía ir en metro, Mm. porque se sentía aprisionado en un vagón con Sí. fans. Y claro, son situaciones que yo no me puedo imaginar, que dices, ostras, qué fuerte, y que eso lo transitáis y a otra cosa. Sí, 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 lo vives. Hombre, a veces esas cosas son agradables, otras veces son agobiantes, pero ya te digo que en general cuando vives apegado a una tarea concreta y vives disfrutando de lo que haces, te quedas más en eso que en el que haya popularidad o te reconozca la gente o no sé qué. Digamos que es paja, ¿no? Es Lo que paja. importa es otra cosa. Y en tu casa, tú eres de Valladolid, una familia de clase media. ¿Cuándo te da te hace ping, plan, actor? ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa en mi casa? Pues mira, en mi casa pasa que tenía una madre que le gustaba muchísimo la música, era una melómana maravillosa. Me llevó a conciertos y a teatros desde que era muy pequeño. Mi padre era un gran amante de la literatura, con lo cual había una presencia de la cultura, de la introspección creativa en mi casa muy importante. Entonces, digamos que apareció de forma natural. Y luego Valladolid, bueno, pues ahora tiene la Seminci, ha tenido siempre festivales de teatro internacionales muy potentes, ha sido una ciudad muy teatral siempre. Hay Sí, el grandes teatro, sí. intérpretes de Valladolid de toda la vida, ¿no? Tanto de drama como de comedia. Ahora hay grandes cómicos de Valladolid. Y dices, es que la estepa castellana, con lo dura y seca que es, yo creo que nos tiene que salir la creatividad por algún lado, ¿no? Sí, además de Hay pastelerías, algo. porque dices, qué Sí. frío hace en Valladolid, que el Pisuerga hace, una amiga mía vivió una temporada, decía, madre mía, es como vivir en Londres, el Pisuerga da una humedad casi Sí, como... una cosa que llaman la cencellada, que es una especie de niebla Ah, y helada al mismo tiempo. Es como una especie de granizo volante, ¿no? claro, Que tenemos ahí en claro, Valladolid. claro, el Rodrigo, ¿cómo se? El director el que es de Salamanca, Cortés. Rodrigo Cortés decía que el frío a él o sea, que en Salamanca uno no se puede quejar, que te da un aire de resistencia. ¿Tú Sí. tienes esa sensación? O sea, ¿a ti qué te ha dado esos tópicos que circulan sobre la Castilla dura? Bueno, pues yo creo que sí que hay algo de que cuando la orografía y el clima te someten a una estepa, florecen otras cosas, pero por necesidad, es como que la naturaleza lo pide, ¿no? Igual que yo que sé, a la gente que vive en el trópico, pues le surgen otras necesidades, otra tranquilidad, otro relax. Ahí no, la estepa siberiana castellana, pues te lleva a, no sé, a otro nivel de creatividad, de explosividad y, no sé, a otra cosa. O Pero sea, sí, que influye, influye. volvemos que a tu casa era una casa que tenían mucha relación o interés por el mundo del
arte y Sí. no les sorprende cuando tú dices quiero ser actor. Oh, sí, 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 hombre, les encantaba mientras era pequeño y iba a hacer la función Del cole. de fin de curso, de Navidades en el colegio, eso era precioso. Pero claro, cuando yo de repente, después de pasar 2 años en la Facultad de Derecho, o sea, porque yo empecé a hacer teatro muy pequeño, tendría 8 o 9 años, en el grupo de teatro del colegio. Y mantuve y además empecé a crear ahí como mis propias cosas, performance y tal, ¿no? Y, pero luego a la hora de buscar un territorio profesional, pues un poco presionado por mis padres, me metí en derecho y aquello me di cuenta de que no, aquello era la muerte. Eso era imposible. Y entonces me metí en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid y por supuesto que al principio fue un choque, pero mira, yo creo que mi padre, por ejemplo, no me acabó de perdonar hasta que estuve haciendo mi primera serie de televisión y ganando dinero y pudiéndome comprar un piso con lo que ganaba. Entonces dice, ah, bueno, vale, que esto parece serio, pero hasta ese Pero momento era claro, una locura que una especie no sé, de traición que les había cometido, ¿no? bueno, es que, claro, es una vocación sorprendente. O sea, porque estamos acostumbrados a ver a los demás, pero dices, un hijo mío en esos vaivenes en los que yo creo que además también hay que tener como mucha fortaleza mental, ¿no? Para aguantar los amores y los desamores de la profesión. O sea, Sí, 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 hombre, pero si te das cuenta eso ocurre en cualquier profesión. O sea, cuando es llevas verdad. tiempo en esto, cualquier profesión está sometida a los vaivenes de la fortuna que decía Shakespeare. Es la vida, la vida. Pero dentro de eso, en este país, todo el mundo de la cultura siempre ha estado muy satanizado y ha sido como una cosa estrambótica, ¿no? Dedicarse a la literatura, a la poesía, a la cultura, a la música es como es una cosa impensable. Eso no Eso de ocurre. satanizado es tan fuerte, pero es tan Claro, verdad. sí, pero es una cosa, yo creo que viene pues de ese páramo medieval que hemos vivido aquí en este país durante muchos años, ¿no? Y afortunadamente ahora es otra cosa. Eso sí que educa. Y Fernando Cayo, que ya es un veterano, ¿qué ve? ¿Qué películas, series, o vas mucho al teatro? Aunque no creo que se Sí, pueda ir al teatro teniendo como oficio el teatro. sí, sí. Lo que pasa es que eliges más, eso sí, porque a mí me duele. Cuando voy a ver algo de teatro y no me gusta, me duele interiormente. Entonces, elijo muy bien. Voy a ver muchas cosas de amigos, porque eso me da confianza, y luego intento ver teatro internacional, de otros sitios, porque me alimenta mucho otras visiones de creadores de otros países del mundo. Y cine veo prácticamente casi todo lo que se hace. Y en series igual, no las consumo quizá hasta el final, pero sí que me gusta, soy una persona muy curiosa y me gusta ver lo que se hace. Creo que es importante ahí tener referencias de por dónde va la creación internacional. Y el cine español, cómo ves el momento que estamos viviendo? Bueno, pues es un momento complicado porque hay una gran creatividad, hay grandes directores, realizadores, grandes creadores en distintos aspectos, además en el mundo de la dirección de arte o del guión. Y lo que ocurre es que en el cine pues pasa por un momento muy malo, coyuntural, con la gente viendo todo en plataformas y en su casa, en televisores gigantes, y pasamos, bueno, por un momento de transición, pero a mí me gusta mucho lo que se está haciendo en este país a nivel de series, o sea, no todas, pero hay un nivel extraordinario. Y esto, pues a raíz de La Casa de Papel, empiezas a ver en todo el mundo cómo se están viendo cosas, ¿no? Pues se ve Antidisturbios o Patria o series de una calidad extraordinaria, que no son solo entretenimiento, que tienen una visión plástica muy curiosa, o, en fin, lo último que ha hecho Miguel del Arco. Las noches de Tefía. Sí, 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 o lo que hacen los Javis, hay creadores extraordinarios, o yo qué sé, lo que han hecho con la serie de Nacho Vidal, que me parece una fantasía, también una locura. Dices, oye, qué cosa más divertida han hecho con esta historia. Y la verdad es que tenemos ahí un poderío tremendo, ¿no? Yo creo que todos estos años de grandes creadores plásticos, desde Velázquez a, yo qué sé, toda la gente que ha habido, la literatura, todo eso, el siglo de oro, como que nos viene y ha hecho grandes creadores en la actualidad. Ah, pero qué interesante. O sea, lo ves, lo conectas directamente con el país visual Total, que somos. claro, Claro, que totalmente, tú sí, ves, sí, sí. por ejemplo, Alemania, que tiene esos grandes pensadores, pero les ha faltado la fuerza visual y es verdad que en el cine alemán
ahí son un poco más planos visualmente. Sí. Además, aquí somos bastante supervivientes en el sentido de que la península siempre ha sido un sitio de paso. Yo también soy un superviviente, como te decía antes, de nuestro país. Porque, bueno, he considerado que a lo largo de mi vida pues me he podido sentir más o menos atractivo, pero que ese no era el valor. O sea, el valor que en el audiovisual español se lleva es otra cosa. Son los jóvenes y la gente guapa. Entonces, mi valor tenía que ir por otro sitio. Tenía que ir por el currármelo, por el talento, por desarrollar capacidades interpretativas, la capacidad de comunicar o de crear a través de mi propia compañía o de otras cosas, ¿no? Tenía que buscar también qué podía aportar. Mira, yo he estado trabajando bastante a lo largo de los años con Bernard Hiller, que es un gran maestro de actores en Los Ángeles, y él siempre hace hincapié en qué es lo que tú tienes de valor para aportar a la profesión, al sitio en el que estás, al espacio, a las personas con las que conectas, y eso es muy importante. Y yo creo que tenía esa sensación o esa intuición de ver qué es lo que yo podía aportar de valor desde el principio, porque dices, bueno, hay por supuesto gente mucho más guapa que yo, más alta, más esbelta, más no sé qué es lo que puedo aportar yo? Y entonces en ese punto empecé a cultivar una serie de cosas que son las que me han llevado hasta aquí. Bueno, pero eso es un consejo maravilloso para la vida. Sí, porque Es un consejo que sirve para la vida, ¿eh? en general, aprender a actuar es aprender a vivir, porque lo que hacemos los intérpretes tiene que ver con respirar, hablar, sentir, pensar, comunicarte, Claro. psicología, lo que es vivir. Entonces, aprender a actuar es aprender a vivir. ¿No? Y, por ejemplo, en eso, esa facilidad que tienes tú para estar en TikTok, en Instagram, para no juzgarlo, yo flipo. Sí, hombre. O sea, considerarlo como que es un lugar. ¿Te ha dado a ti algo de riqueza? ¿Te ha dado algo en las redes? Bueno, es una conexión directa con las personas muy concreta. A mí eso me interesa. Lo que no me interesa es el enganche, no me interesa el lavado de cerebro, no me interesan otras cosas, pero yo lo que ofrezco en redes es, bueno, comunicar las cosas que pienso, que siento. Por ejemplo, el otro día estuve con un monólogo que tengo de mitología griega en el castillo de Peñíscola, ¿no? Es en el Festival de Teatro Clásico de Peñíscola, y lo haces en arriba de Peñíscola, que es un pueblecito, para los que lo conocéis, muy bonito, pero el castillo está arriba y luego tienes el mar. Entonces, bueno, pues yo comparto con la gente que me sigue en redes sociales ese momento, sin más. Compartes fragmentos de tu vida de una manera natural y sobre todo lo utilizo para compartir inquietudes profesionales, dónde estoy, dónde voy a actuar, o qué película estoy haciendo, o yo qué sé, si me ocurre algo particular. Mira, el otro día estaba en Murcia rodando una película, El Instinto, que es una película que saldrá el año que viene. Perdón. Nada. O sea, es increíble, es mis alarmas. A un jamón, María paga un jamón. Bueno, pues estábamos en Murcia rodando El Instinto, una película de Juan Albaicín, que es un director de 23 años, alucinante. Yo me he quedado perplejo de la sabiduría, la buena dirección de actores, sobre todo, que es muy difícil encontrar eso. Y bueno, total, que estaba yo en mis paseos, en mis caminatas que doy siempre que voy por ahí, me enseñaron que las almendras, un segundito que veo, las almendras verdes, cuando tú las abres, tienen el interior una cosa que es como una gelatina. Sí, blanca. Es un gel. Y eso me lo enseñaron en la película. Entonces, de repente, pues voy dando un paseo por el campo y comparto con la gente que me sigue en redes eso, y de repente les encanta. Fíjate esa tontería. Coges una almendra verde, la parte así, mira lo que tiene dentro y tal. Yo qué sé, las cosas más sencillas, más de la vida cotidiana. O si has comido algo rico, o si de repente te ha ocurrido algo simpático. Eso a la gente le encanta. Yo creo que es una manera de entretenimiento también. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, porque es que eres un comunicador total. Bueno, oye, muchísimas Claro gracias que a ti sí. por invitarme. Bueno, que además estás desde ya en el Teatro Quique San Francisco. Sí, estamos con Amor de Perlimplín y Belisa en su jardín, esta preciosa historia de amor de Lorca, con una puesta en escena de vanguardia, muy curiosa, con una plástica y un diseño de iluminación muy bonito. Incluso nos han creado un cóctel para cada personaje. Para la gente que va, es un espacio al aire libre, entonces la gente allí se toma su cóctel.
se puede tomar el cóctel de Perlin Plin o el de Belisa. ¿Y cómo es el tuyo? ¿Cómo es el de Perlin El mío Plin? lleva tequila. Lleva una serie de ingredientes, pero sobre todo lleva tequila. ¿Pero bebes? No, hombre, durante la función no. Durante la función no, pero es un cóctel que se ofrece a la gente. O sea que los espectadores se lo toman. Claro, sí. Sí, se toman el que quieren, el de Belisa, el de Perlin Plin o el de Marcolfa. Es un espacio al aire libre y bueno, pues disfrutan de eso. Y también un perfume tenemos para cada personaje. Pero bueno. Así que cuando entramos por el patio de butacas, la gente recibe estos aromas o de vainilla o de... En fin, Sí, ¿cómo no vas a ser mejor persona después de ir al teatro? Claro, sí, totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias y nosotros seguimos en la Script. Y seguimos en la Script con una fuerza de la naturaleza que se llama Mabel Lozano. Mabel. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Te ha faltado lo de José Luis Moreno. Una fuerza de la naturaleza. No me digas que no lo sabía. ¿El qué? Que decía eso. Sí. Madre mía. Sí. Bueno, pues José Luis Moreno y yo coincidimos en solo eso. En solo eso. Sí, por favor. Enhorabuena, porque este programa se emite el jueves, pero el martes 11 por la tarde, Mabel recibe el premio Pilar Bardem de la Academia de Cine. Enhorabuena. Muy bonito premio por el premio en sí y también por el nombre que lleva. Es decir, Pilar Bardem era una mujer comprometida, maravillosa, por tanto es un doble premio. Es un premio que lleva el subtítulo de por toda tu labor, ¿no? Tu labor, en este caso, tu labor social, en este caso, contra, sacar de las tinieblas la trata de mujeres y niñas. Que es un tema que te resulta como... Todos sentimos un poco de no quiero saber nada de eso. Fíjate, yo siento dolor todavía. Yo el dolor, fíjate, se pega. Cuando estábamos en plena pandemia y hablábamos del virus, lo que más se pega es el dolor. El dolor se queda en la ropa, se queda en la piel, se te instala en el corazón y en la cabeza y nunca te lo quitas. Entonces yo a veces ese dolor me inmovilizaría. Pensar en mujeres como me han contado, cómo las han captado, las han explotado, cómo ese niño que vio asesinar a su madre a tiros, ¿no? Y todo ese dolor al final se queda, se te instala en el corazón y yo lo transformo siendo una vocera. En realidad yo soy una vocera. Me encanta porque eso, por una vocera, o sea, sí. Ya inmediatamente se te pone el altavoz en la boca. Una vocera y utilizo el cine como una herramienta de transformación social, pero utilizo todo, utilizo la literatura, escribo tribunas, imparto cientos de conferencias en el mundo entero, sobre todo porque todavía pensamos que una mujer que está detrás de la prostitución, detrás de unas luces de neón, hablamos de consentimiento y de lo que realmente deberíamos hablar es de supervivencia, es decir, sobrevivir. ¿Cómo? Sobrevivir a la pobreza, a la violencia, tal. Y entonces ese mal consentimiento es lo que hay que romper, sobre todo para desacelerar la demanda. Bueno, tú eres, de momento, en RTV está la serie de 3 capítulos Porno Exploitation, que la tenéis que ver, sobre todo si tenéis menores, ¿no? Bueno, pornoexplotación es una caña para verla con tus hijos, sobre todo porque a tus hijos Yo no le he les pegado hablas... el exploitation porque era el Black Exploitation del cine americano de los 70. Es explotación, pero te queda muy bien exploitation, Sí, María. pornoexploitation. Pero tú la tienes que ver con tus hijas también. Es decir, no se habla de sexualidad en los entornos familiares. En España somos un país pudorosísimo que venimos con esa reminiscencia católica que todo lo que sea sexo es pecado, no se habla. Y no se habla a nuestros hijos. No. Entonces, claro, Nadie. No. Es decir, yo cuando a veces doy una conferencia dice yo sí, bueno, pues justo estáis siempre los que habláis a vuestros hijos. No se habla, entonces, como no se habla a tus hijos de sexualidad, ese espacio lo copa la pornografía aceptada, agresiva, adictiva. Todos los chavales tienen un pequeño cine porno en su bolsillo, el móvil, con acceso. ¿Eres mayor de edad? Sí. Entonces, ¿qué ocurre con la manada? Las manadas, ¿qué son las manadas? Pues es el sexo grupal, es un gambán, es la ritualización de lo que veo en la pornografía, que lo quiero hacer. Y no solamente quiero violar a esa niña, sino al más puro estilo del porno, lo quiero contar, lo quiero subir, lo quiero compartir. Eso, en Francia hay un pin en el que tú tienes que demostrar que tienes más de 18 años.
¿Eso a ti qué te parece? Pues eso es lo que Porque llamamos... no es el PIN parental que dicen aquí lo de que tenemos no hablen también. en el colegio de sexualidad, pero lo que no no piden los partidos es esto. ¿Por qué no en España no se ha implementado esto? Pues porque en España no se ha abordado este tema. Es que está absolutamente sin abordar. Es decir, nadie se ha puesto a ello porque todo el mundo lo lleva al tema de la moralidad. Esto no va de moralidad, va de sexualidad. El sexo es importantísimo. Tú y yo estamos aquí gracias al sexo. Total. Está clarísimo y es transversal al ser humano y es muy importante. Entonces, en España lo que tenemos es ese PIN parental que tú también en tu casa a tus hijos puedes impedir que vayan a determinados contenidos. Pero yo que soy una tía rebelde total, si en mi casa no lo hubiera visto, hubiera salido corriendo a verla a la de enfrente o en cualquier amiga. Entonces, yo creo que esto que están haciendo en Francia es poner esto que se dice, no se puede poner puertas al campo. Mentira, al campo se puede poner vallas. Es decir, eres mayor de edad, tienes que demostrarlo. Porque determinados contenidos te van a hacer mucho daño cuando tienes 7, 8, 9 años. Sí, que el consumo de porno, ¿a qué edad empieza? A los 7, 8, 9. ¿Por qué? Porque a los 9 años el teléfono móvil es un regalo muy recurrente en España cuando haces la primera comunión. Tú ya tienes un dispositivo móvil con un acceso... ¡Qué fuerte, Mabel! Primera comunión y acceso al porno Claro, ilimitado. tú tienes un móvil y tienes acceso directamente. ¿Eres mayor de edad? Sí, ya está. La propia inteligencia artificial, desde tu curiosidad, porque estás construyendo tu sexualidad, teta, culo, y te redirecciona a Pornhub, a Xvideo, a páginas donde lo que ves es violencia, violencia, violencia. Ves a miles de mujeres decir, no, 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 no quiero. Y eso les pone muchísimo a los tíos, porque eso sube su poder. Si tú quieres, no mola tanto. Ahora, si es no, 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 ya verás cómo se convierte en un sí. Y son las violaciones. Un no, 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 verás cómo se convierte en un sí. Y el deseo de los hombres sube ahí, que está totalmente relacionado con el poder de hacer lo que yo quiera contigo. Jo, es increíble porque este discurso está escondido. O sea, no es mainstream, no está lo que me parece es que ni siquiera está en la política de una manera normalizada. O sea, tú te sientes... Bueno, es que vamos por partes, porque Mabel Lozano, claro, para mí eres la actriz, eres la modelo de los 90. Eso me encanta, lo de modelo en una, siempre, pero en una eras movida. Guapísima, el glamour, presentando programas, actuando en series a troche y moche, y yo pienso, ¿en qué momento del camino te metes en esta senda tenebrosa con una linterna? Pero fíjate, María, todos vivimos de prejuicios y de estereotipos. Yo hacía unos papeles determinados que tenían que ver con mi físico, pero eso no quiere decir que yo no venía de serie, yo vengo de una familia de mujeres comprometidísimas, que no eran feministas, porque la palabra feminismo y el feminismo estaba en los entornos universitarios. La gente de los pueblos no ha llegado ahí. El feminismo se ha democratizado ahora, está en la calle, en las calles, cuando hemos visto pues, todos los marzos que ha salido mamás, abuelas, pero antes no, el feminismo estaba directamente relacionado con la universidad, con mujeres realmente... Sí, que es con la burguesía, que también es un poco la manía que se le tiene al feminismo, porque se considera unas burguesas leyéndonos la cartilla, que también es cierto. Pero fíjate, María, la película maravillosa que hemos visto todos de pequeño, cuando aquella mujer extraordinaria con esos sombreros salía a pedir el voto femenino, ¿no? Todas estas películas pedían el voto femenino para las mujeres burguesas. Las mujeres que estaban en su cocina y sus chachas no salían. El voto para ellas no era importante. Entonces yo creo que mi madre, mi abuela han sido mujeres sororas, han sido mujeres feministas. ¿Y tu madre y tu abuela de dónde son? ¿Cómo eran? Pues eran mujeres de pueblo que tenían muy claro... ¿De qué pueblo? De pueblos de Toledo, yo soy de un pueblo de Toledo, que tenían muy claro que sus hijas tenían que estudiar y tenían que ser libres y tenían que tener esa cuota de libertad. No era mis hijas a ver si se casan bien, no. Tú trabaja, ten tu espacio, ten tu poder. Y luego si te enamoras, pero eso ya si te enamoras, pero sin depender de ningún hombre. A mí eso me parece la base del feminismo, es decir, la autonomía, el poder, el empoderamiento. Entonces, ellas han sido feministas sin saber el nombre porque eran mujeres de pueblo, con poca educación, con pocos recursos, pero yo vengo de ahí, de esas mujeres tan fuertes que han trabajado tanto con tantos hijos y que han trabajado en casa y fuera del hogar. Con lo cual yo cuando era modelo o hacía los papeles que tenían que ver con mi físico, todo ese bagaje yo ya lo traía de serie de mi casa. Me estabas diciendo antes que tú eres de una familia de 6 hermanos. ¿Qué número eres tú? La tercera.
Y tú eras la guapísima de la familia, la listísima. ¿Cómo era Mabel en ese universo? Pues mi hermana pequeña, pues solo tengo una hermana chica, nació muchos años después, con lo cual era la única chica de un grupo de hombres y de un grupo de chicos que, claro, yo jugaba al fútbol con ellos, pero siempre era la portera porque era la mala. Entonces la mala es la de la portería. O sea que tú entiendes fenomenal el universo de cómo se entrega el poder en el mundo de los hombres. Totalmente. También es verdad que ahí también mi madre, cuando mi padre empezó como a comprar pequeñas motitos de campo a mis hermanos para hacer trial, motocross, mi madre decía, a ella también. Cuando mi padre nos llevaba al fútbol, le decía, a ella llévale también. Ay, ¿tú ibas al fútbol? Claro, o sea, a mí me gusta el fútbol porque mi padre me llevaba igual que a mis hermanos. Montaba en moto porque mi madre decía, ella también. Si ellos montan en moto, ella también. Quiero decir, ese es el feminismo que practicaba mi madre, ¿no? El feminismo de la igualdad. ¿Por qué vas a hacer la excepción con ella? Tú te llevas a todos tus hijos, pues llévatelos a todos. O sea que tú también entiendes perfectamente el mundo de los hombres. Bueno, a ver. No hay nada más como saber el mecanismo desde dentro. A ver, el de algunos hombres. Es que yo conozco muchos tipos de hombres. Es decir, yo es que también vivo con hombres que consumen prostitución, con hombres prostituyentes, con hombres puteros. Convivo con muchos tipos de hombres, es decir. Joder, qué fuerte. Dices unas cosas muy fuertes. Sí, yo convivo con puteros, pero ¿quiénes son los puteros de tu...? Porque el putero es invisible. No, el 38% de los hombres españoles reconocen ellos consumir sexo de pago. Hablamos de 8,5 millones de españoles donde hay desde... Porque la gente dice, esto no se erradica porque los políticos se van de putas, y los albañiles, y los médicos, y los abogados y los carpinteros. Es decir, muchos hombres, está muy normalizada la prostitución en nuestro país. Cuando yo hablaba durante muchos años con un proxeneta me decía, España es un país de puteros. Está normalizado. Si nos vamos tú y yo desde aquí, desde Madrid, ahora nos vamos a Málaga, que estaría bien, pasamos por ciento y pico puticlús. Esas luces de neón están normalizadas, legitimadas, es de siempre. Es decir, somos un país donde la prostitución está normalizadísima. Por tanto, tú dices, yo no convivo con puteros. Hombre, pues tú también, María. Ostras. Mira el porcentaje. Me estás poniendo mal cuerpo, claro. Es el mundo que no, es la vida que no queremos ver, es ese lado que no queremos ver. Es totalmente, claro, no lo había pensado así. Porque tú piensas que todos los hombres que te rodean son ellos no. Igualitarios y no ejercen la violencia y tal. No. Es que si los hombres reconocen, esta estadística no es mía, que un 38% consumen sexo de pago, quiere decir que mira la proporción de los hombres que tú tienes al lado. Es decir, que es que... O sea que la solución también de la prostitución está en incluir a los hombres en el mensaje, pero parece que es imposible. Es que debemos, es que es importantísimo, sobre todo porque cuando hablamos de este tema parece que hablamos de un tema de mujeres. Exactamente, decir, digo, a mí no me vas a convencer. Claro, está ganadísimo. Aquí esta mañana el pescado está vendido. No. Es decir, les necesitamos a ellos, porque no solamente necesitamos desacelerar la demanda, sino necesitamos que se comprometan. Es decir, entre ellos, esas bromas de la puta, la tal, jajaja, pues que no se rían y digan, pues no tiene ninguna gracia. ¿A ti te gustaría que tu hija fuera prostituta? No, claro, haces ¿A ti te gustaría que fuera tu mujer? Es decir, necesitamos ese paso al frente, su compromiso, y eso no lo tenemos. ¿Y ahora en qué momento estamos? Porque yo creo que hay canales de YouTube súper violentos contra las mujeres. ¿Qué situación estamos? En una situación muy, no sé, yo lo veo con un poco de alarma. Pues mira, estamos en un momento en que dos leyes muy importantes han quedado varadas en el Congreso. Claro, al dejar de funcionar las Cortes por las próximas elecciones, pues se ha quedado la ley que condena todas las caras del proxenetismo, para que nadie pueda lucrarse de la prostitución de otra persona. La ley integral contra la trata, para vestir de derechos a las mujeres, reinserción. Es decir, no queremos la prostitución porque entendemos que es violencia brutal hacia las mujeres. ¿Pero qué hacen las mujeres? Esas mujeres han venido por pura supervivencia. Claro. Necesitan $10 para que coman sus hijos como las tuyas y como los míos. Entonces, esas leyes han quedado varadas y la verdad es que a mí me ha dado mucha pena, sobre todo porque hemos tenido el gobierno más progresista de la historia, que además han reconocido abiertamente, somos abolicionistas, pero se han quedado varadas, que eso realmente es muchísima pena y sobre todo a mí me da un poco pensar ¿de verdad hay una voluntad política? ¿De verdad hay una voluntad política, Mabel? Es que, te quiero decir, el PSOE ha gobernado en solitario y el PP también. No hay una voluntad política. La prostitución, lamentablemente, da mucho dinero, no solamente a los proxenetas. Ten en cuenta que España es un gran destino turístico, nuestras costas.
las playas, las islas, la Junquera. Tenemos los franceses que son abolicionistas y somos su puticlub. Entonces, realmente vemos que esto enriquece no solamente a los proxenetas, a los delincuentes, a los malos, sino a mucha otra gente. También. Y que afecta a un 50% de votantes que son los hombres. Entonces, hay una voluntad política real, no de postureo de yo soy, yo hago tal. No, si es que al final el compromiso no es una palabra, el compromiso es una acción, es un acto. Yo no lo veo. ¿Y tú por qué? Tú has ganaste el Goya a mejor documental de cortometraje por biografía del cadáver de una mujer, que es tremendo, es ver cómo las mafias siguen a la mujer que ha conseguido salir del círculo. Y has escrito Proxeneta, esta serie Pornoexplotación. ¿En qué momento de tu vida? O sea, ¿cómo de repente tú Decido te das cuenta? Ahí. Sí. O sea, dices, Mabel, con lo bien que estabas tú en el mundo del glamour, ¿no? Yo también me lo que te dirían, muchas veces. ¿Cómo abres la puerta más oscura? Bueno, yo creo que todos los cambios importantes de mi vida siempre han tenido un rostro de una mujer, unos ojos de una mujer. Conocí en el 2004 a Irina, una chica rusa con un pelo larguísimo, blanca, preciosa, maravillosa, que había venido buscando lo que todos queremos, una oportunidad. La habían prostituido en un puticlub, aquí al lado, en Madrid. Y esa historia, claro, no es una historia de la trata, es una historia de Irina, que quiere lo mismo que tú y que yo, me empujó a hacer mi primer documental en el 2005. Fíjate, ese documental no lo vio ni mi madre. Nadie se acuerda de ese documental, porque es verdad que audiovisualmente era muy flojito, es decir, yo no tenía herramientas, yo estaba delante de la cámara, pero no tenía herramientas para estar detrás, y eso se aprende, todo se aprende, es una cuestión de aprendizaje, pero realmente yo quería contar eso. Entonces hice un primer documental que se llamaba Voces contra la trata de mujeres, donde hice mucha pornografía del sufrimiento de ellas, porque a mí me contagiaba. El dolor, como te decía, se contagiaba. Y yo sentía ese dolor, como madre, como mujer. Y entonces era un documental muy flojito, pero es verdad que fue el primer documental. A partir de ahí, pues yo me he formado como lo que quería ser, es decir, como realizadora, como documentalista, como guionista. Y he seguido una y otra vez, a pesar de que siempre me han dicho, María, no temes en callarte, no temes en encajarte, no temes que digan que tú solo sabes hacer esto. Bueno, tampoco se lo dicen a los tíos que hacen documentales. Pero son tíos, ¿no? pero son tíos. Yo soy una mujer, te quiero decir que con una mujer es mucho más fácil decir, te vas a encasillar, como solo hablas de violencia, solo hablas de explotación sexual, solo hablas de esclavitud sexual. Este término ya existe. Y la verdad es que, en serio, yo ahí también tengo un compromiso que va mucho más allá de cineasta. Es decir, yo tengo un compromiso real. O sea, que es que... y tú como cineasta, claro, es que es mucha exigencia. Es verdad que en el panorama cinematográfico tú vas a ver un documental y no es solamente lo que cuenta, sino el cómo se cuenta. Entonces, ese cómo muchas veces aparta, porque yo creo que las documentalistas sois ahora como los periodistas, o sea, más periodistas realmente independientes, porque claro, esto que estás diciendo del 50% de la riqueza que genera todo la prostitución alrededor, pues a lo mejor hay grandes empresas y grandes corporaciones que aunque vayan a rezar los domingos no quieren oír hablar de lo que hacen el domingo por la tarde, ¿no? Está clarísimo. O sea, tú notas que tú estás en una lucha permanente, o sea, tú notas espinas directamente. O sea, te has instalado en esa situación de lucha. Pero desde hace 18 años de lucha constante. Te quiero decir, este proxeneta con el que yo trabajé viene a mí porque me decía, es que te odiábamos, sabíamos tu trabajo y cuando... Ahora eres odiada, claro, totalmente. Totalmente, claro, es que es muy incómodo, mi discurso es muy incómodo, es que es muy incómodo. ¿Y qué te dijo ese proxeneta? No, me dijo que, claro, que ellos sabían, porque claro, yo empecé la primera, no había otro documental salvo el mío, y cuando yo viajaba, que lo ponía en alguna red social, decían, a ver si se mata esta guarra, se tal, no sé qué. Claro, es que es muy incómodo tu discurso. Por otro lado, también me decía, si tú hubieras estado en México o en tal, ya no estarías viva. Estás viva porque vives en un país garantista. Que esto, entre comillas, porque a Yamilet Giraldo la asesinaron en España. La asesinaron en España por denunciar con una valentía extraordinaria al proxeneta que la había captado, violado y explotado. Y la asesinaron en la calle, es decir, esa es la impunidad de la que estamos hablando. Entonces, en mi caso es verdad que tú dices, ¿cómo lo cuentas?
Claro, yo cuento cosas tan duras, tan heavies, que primero ya he aprendido lo más importante, a no hacer pornografía del sufrimiento ajeno. Explica un poco lo que es pornografía del sufrimiento ajeno. Bueno, pues el amarillismo, el reiterar en el dolor. El dolor vende mucho. Si tú ves, por ejemplo, yo biografía del cadáver de una mujer, tenía la foto de Yamilet Giraldo en el suelo con los 6 tiros. Yo podía haber empezado mi documental con esa foto. Sí. Hubiera sido impactante, ya no hay ninguna duda de lo que estamos hablando. Pero ahí lo único que hacía era pornografía de su sufrimiento y del de sus hijos e hijas. Sí. Yo no quería, para nada. Es decir, eso ya... Vemos de verdad que la prensa a veces es muy amarillista con todo este tema. Vemos en la portada niños asesinados, niños... ¿Qué necesidad hay de eso? Sobre todo porque anestesias a la gente ante el dolor. Entonces yo eso ya lo llevo a gala. Entonces, si tú ves todos mis documentales, tú ves uno u otro, dices, son de Mabel Lozano. Pero fíjate, lo de ver los documentales siempre hay una complicación, porque los documentales no están siempre en YouTube. ¿Dónde se pueden ver tus documentales? Pues dependiendo de ellos, por ejemplo, ABBA ahora mismo está en festivales de cine porque ABBA se ha estrenado en marzo de este año. Entonces ahora mismo llevamos 20 festivales de ABBA, cine. que es súper bestia, que es la voz de una madre de una niña que raptaron, una niña con discapacidad intelectual que te impresiona que aquí en España la raptaron, aquí la han prostituido y están escondidas la madre y la hija. ABBA es brutal, o sea, yo creía que ya había terminado de contar todo con biografía hasta que llega ABBA a mi vida. Y llega porque desde hacía mucho tiempo ya hay muchas voces como el CERMI, como Fundación 11, que hablan de trata y discapacidad intelectual. Una chavala con discapacidad intelectual que pues no tiene ningún signo externo de nada, pero en cambio, claro, es mucho más dócil. ¿Cómo socializa una niña con una discapacidad intelectual? A través de las redes sociales. Fácil de captar. Luego la enamoras un poco, no necesitas ni la violencia física y no se va a ir nunca porque no va a tener recursos para salir corriendo. Entonces, cuando yo empiezo a investigar, me doy cuenta que hay muchos casos que han llegado a asociaciones de mujeres víctimas de trata con discapacidad intelectual que no han sido tratadas en sus lugares de origen, que no han sido diagnosticadas y que también en muchos casos la explotación sexual, un entorno tan desafectivo, con tanta violencia, vinculado a las drogas, al alcohol. Sí, claro, porque drogan a las mujeres y entran en una espiral. Las obligan a tomar drogas para hacerlas más sumisas y porque tú que eres cliente quieres tomar coca con ella. Tú quieres, como vienes a divertirte, tú exiges que esa mujer se drogue contigo. Con lo cual, esas mujeres en muchos casos, cuando salen del sistema prostitucional, pues claro, salen con enfermedades, pues con trastornos de doble personalidad, esquizofrenias, trastornos autolíticos. Es decir, ¿cómo se sale de allí? Pensamos que con una enfermedad de transmisión sexual o embarazada. No. Con enfermedades psicológicas, con enfermedades mentales que no van a tener solución, que te abocan a la nada, al olvido. En tu documental, en ABBA, se ve que hay un tejido de mujeres de guardias civiles que, por cierto, ¿a ti qué te ha hecho más ilusión? ¿El premio de la Academia o el de la Guardia Civil? Los dos. Que te han dado un premio, cuéntamelo de tu... Y la policía, también, y la policía. Ese contacto que tienes con la policía y con la Guardia Civil. Bueno, la verdad es que, mira, el primer policía que entrevisté hace muchos años, cuando Voces contra la Trata de Mujeres, me contaba cómo cuando empezaron a rescatar a las mujeres víctimas de trata no había ningún recurso para ellas, porque ni siquiera era un delito, no sabían. Los policías pagaban el dinero para las pensiones de su propio bolsillo. O sea, hay gente que es maravillosa, que es que se lleva el trabajo a casa y de verdad hace un trabajo extraordinario. En la policía, en la Guardia Civil. Mira, he visto salir en una redada que me permitieron ver a una chica con una maleta enorme, nigeriana, y como una Guardia Civil pequeñita, embarazada, la cogía esa maleta y la cogía en la mano. La tendía a la mano. Ostras, qué fuerte. O sea, era tan bonito. Entonces, como la fiscal de extranjería ha puesto de trata y extranjería. Muy importante, es decir, veo a seres humanos que me llenan de amor. Entonces, con la policía y con la Guardia Civil he hecho sus campañas, pero trabajo todos los días con ellos, con lo cual conozco y admiro profundamente el trabajo que hacen, con lo cual me han dado las 2 medallas. Tengo las 2 medallas, me podía haber venido condecoradísima. Pero vamos sobre todo a ver. porque no sé cuándo ponerme esas medallas que visten mucho, una aquí y otra aquí. En los próximos Goya. Pero vamos, claro, esta semana que estamos, a mí me ha llegado el Lola en PDF, esta semana de lo de Tamara Falcó, por 4 vías. Lo siento los de Lola, a mí me ha llegado. Y 124 paginazas. Y entonces yo pienso, ¿qué mundo? ¿Dónde estamos?
¿Qué le pasa? ¿Qué nos pasa? Bueno, pues en los dos mundos, evidentemente. Ese, si estás porque vende. Tú piensa que si hay un puticlub es porque hay hombres que entran a ello. Piensa que si hay 120 páginas, dices, es porque eso se vende, porque hay marcas, porque Pero tal, es como porque una crea. fantasía, ¿no? Es como querer, lo que a mí me parece con este mundo de lo de Tamara Falcó, es ella o cualquier otro, es esa necesidad de fantasía y a la vez ese rechazo a la realidad, ¿no? Lo acabas de decir. Es decir, la culpable no es Tamara Falcó, No, porque pobrecita, es estupendo, pobrecita, que y gana además un es millón de estupendo. pavos. Pues Sí, mira, sí, pobrecita. yo no lo gano todos los días, o sea, ¿qué quieres que te diga? Entonces, no es el problema de Tamara Falcó, sino lo que tú dices, cómo estamos en una sociedad que necesitamos ver toda esa farándula, todas esas luces, todo eso para sentirnos un poco mejor, y que todo lo que tiene que ver con el dolor, con la realidad, con salir de tu círculo de confort, lo rechazas. Porque además, si no te compromete, es decir, una vez que conoces determinadas cosas, no te puedes quedar inactivo, Claro. te tienes que mover. Entonces, esa es la historia. Todo lo que es duro, en mi caso, yo cada vez que voy a vender algunos de mis documentales dicen, joder, Mabel, más de lo mismo, a ver si cambias. Y digo, a ver si cambias tú. A ver si cambias tú. Ostras. ¿No? Claro, O sea, a ver que si te cambias piden tú. un documental de amor y lujo, del mundo de las bambalinas que conoces. Bueno, del- pero se vende mucho más y se ve mucho más. Tú ves los consumos de Netflix o Movistar o cualquiera o HBO y tú ves que las cosas más duras son mucho menos populares y la gente lo ve menos. Sí, porque esos canales tienen porno. Sí. Lo que pasa es que Y lo blanquean. y parece que no. Y lo blanquean. Vas a tener el Movistar No, porno. y lo hombre. blanquean, porque blanquear el porno mola mucho más hacer series sobre grandes estrellas, hombres de la pornografía, mola mucho más que contar lo que hay detrás de la pornografía. Es decir, la violencia, el sometimiento, la adicción, eso no mola. No. Esa realidad no mola. Entonces, es verdad que nosotros estamos en RTV Play, porque yo también me empeñé que este documental tenía que estar en la televisión pública, Sí. al alcance de todo el mundo y gratis. Pero es verdad que todos los demás blanquean, porque blanquearlo mola mucho. Anda que no hemos visto películas sobre la prostitución y obras de teatro y libros que blanquean la prostitución, que mola mucho más. Hombre, Pretty Woman. Hombre, Si es que casi quería la ser leche. puta. Dices, Hombre, vamos y a ver. yo, el Ferrari, el Richard Gere y tal, y además entro y salgo cuando yo quiero. Imagínate eso que tiene que ver con la realidad. Pero el cine incide mucho en el imaginario de las personas. Es decir, lo estamos viendo y pensamos que esa es la realidad, o como lo de Tamara. Creemos que puede ser la... Fíjate lo de 50 sombras de Grey. Yo iba por una playa con unas amigas en Cádiz y una toalla sí y otra no, estaban leyendo esta novela como, wow, cómo mola este tío, que era un maltratador. Totalmente. Y dices, ¿pero cómo es posible? ¿Qué le Sí. diferencia del de Vallecas? Pues que este tiene dinero, pero es un maltratador total. y está cosificando, Sí. objetualizando a esta mujer. Y estaban todas las mujeres pero flipadas, que les ponía lo más grande este tipo. Bueno, Mabel Lozano, te necesitamos, porque es como que me hayas dado un calambrazo que me he quedado tocadísima. Muchísimas gracias por venir a la Script, muchísimas gracias por tener esa fuerza y esa valentía, porque le has echado muchos ovarios para enfrentarte a todo entrar en este mundo tan oscuro. Así que disfruta esta noche María, esta gracias. medalla. Yo quería venir a verte, yo creía que no me considerabas. O sea, Hombre, que me he vamos a ver. sentido feliz hoy. Bueno, feliz. pues nosotros más. Y muchísimas gracias porque es una manera también de ser útiles, ¿no? De ser útiles al bien. Así que cerramos la Script por esta semana y volvemos la semana que viene. Gracias, Mabel. Gracias.